Hola, el día de hoy vamos a hablar sobre algunas problemáticas sociales identificadas en los contextos global, regional y local para posteriormente hacer el análisis de algunas posibles alternativas de solución a dichas problemáticas. En ese sentido, el panorama en general hace referencia a la desigualdad, a la diversidad y a las diferencias que hay entre cada cultura. En ese sentido, en el planeta actualmente somos casi 8.000 millones de personas, lo que representa una brecha no solamente territorial, sino también económica en cuanto a la calidad de vida, al índice de necesidades básicas insatisfechas, entre otros. En dos grandes categorías: los países desarrollados y los subdesarrollados. Ese análisis se hace con base en el poder económico y en el acceso a bienes y servicios, incluso a elementos tan básicos como viene siendo la alimentación y la vivienda. Entonces, esa diferencia abismal, esa brecha tan grande entre unos y otros, nos comienza a preocupar frente a las problemáticas identificadas en los territorios, la pobreza, la desigualdad y el impacto que eso genera a nivel global. Con base en eso se han planteado diversas estrategias, los objetivos de desarrollo sostenible, los objetivos del milenio, en aras de buscar una mejor calidad de vida en otros sectores prioritarios como son la cultura, la educación, la vivienda y finalmente esa inversión en el conflicto lo que busca es la reconciliación, las garantías de no repetición y la capacitación laboral de los actores del conflicto para que puedan ser incluidos en los distintos escenarios locales y que puedan volver a ser parte de la sociedad de manera legal y lícita. En ese sentido, la protección en marco de los derechos de propiedad y el acceso a la tierra de las personas en situación de víctimas genera un reto para nuestro territorio como una estrategia de búsqueda para la solución de problemáticas sociales como es el conflicto armado. Entonces, para ello se requiere un factor significativo frente a las posibilidades de apoyo internacional y el complemento del sector privado a nivel nacional en el país, que vendría siendo la inexistencia de un abanico de proyectos de inversión rentables a causa de que no se logran identificar claramente las ventajas en comparación con el resto del sector empresarial. Y a pesar del crecimiento del Producto Interno Bruto en Colombia, hay retos frente a la disminución de la desigualdad, para lo cual se requiere una redistribución de los recursos y del mismo modo de las oportunidades. Considerando que la desigualdad tiene un nivel alto, el crecimiento económico será poco efectivo para reducir la pobreza. Y surge el debate frente al cambio de esa situación, no solo mediante el crecimiento y la aceleración del crecimiento, sino frente a los cambios de la distribución para que se beneficien los sectores más pobres. El Banco Mundial ha manifestado, por ejemplo, que los países pobres como Colombia y los países que tienen en su contexto la presencia del conflicto armado crecen un 2% menos aproximadamente que los países que no cuentan con esas problemáticas. Entonces, como estrategia a esas dificultades se requiere un gasto en defensa y seguridad cerca del 5% del Producto Interno Bruto, lo cual nos está. En Colombia también se hace necesaria una reforma tributaria integral, ya que, por ejemplo, en cuanto a los beneficios de la legislación tributaria, los sectores más beneficiados no corresponden con los sectores más dinámicos o de mayor crecimiento,
por lo que se puede deducir que la política tributaria en función del desarrollo no ha tenido buenos resultados, además de que los cambios estructurales que se realizan en las leyes no son tan frecuentes que causan inestabilidad. Con respecto a eso, entonces en la experiencia colombiana se ha tenido, de acuerdo a resultados sectoriales de los productos de exportación, que tanto la agricultura y la industria han jugado un papel fundamental. Sin embargo, a causa de problemas de rentabilidad, se ha visto la necesidad de promover otros sectores como el energético, con lo que se han logrado niveles importantes en la exportación de petróleo y carbón, además del surgimiento de nuevas experiencias productivas que en tanto lleguen a los mercados internacionales pueden ser muy rentables, para lo que se requiere financiamiento, y de lo contrario se presentarían fracasos y se estanca el crecimiento económico, manteniendo estática la movilidad social, entendida como la ruptura de los círculos viciosos a los que entran los hogares ante la dificultad de acumular activos, y limitaría la ruptura de las condiciones iniciales con ingresos futuros, lo que es directamente proporcional al bienestar de los hogares de nuestro país. Las políticas necesitan un diseño riguroso en tanto a recursos asignados, estrategias y herramientas que estén en pro de los siguientes objetivos. Primero, la reducción del desempleo, que es una tarea fundamental, y de los costos de formalización, ya que estos pueden presentarse como atractivos para las personas y las empresas, ya que el Estado no cuenta con un buen nivel de recursos para asegurar una adecuada igualdad de oportunidades en tanto informales, ya que la protección social es costosa, lo que no ayuda al crecimiento y mantiene a las familias en un aspecto estructural de la pobreza, ya que hasta la actualidad se presentan muchas limitaciones para sancionar el incumplimiento de lo preestablecido. La erradicación de la pobreza extrema es el segundo objetivo, en pro del mejoramiento de las condiciones de vida de los ciudadanos, y esto no solo entendido como el incremento de oportunidades laborales y por ende de los ingresos, sino como un aspecto integral donde la educación, la salud y la nutrición de todos los miembros es fundamental. En concordancia con los planteamientos que se han venido realizando, el panorama local no se aleja mucho de esa perspectiva, pues en Medellín se presenta una alta bipolaridad territorial, dado que por un lado es una ciudad que tiene alta indigencia y es percibida como insegura, y tiene un alto índice de pobreza y con problemas sociales graves como frente a la escolaridad, el sicariato y la delincuencia, y por otro lado encontramos un Medellín que ha ganado algunos galardones como la ciudad más innovadora del mundo, es pujante del emprendimiento. Entonces es curioso esa dicotomía que encontramos frente al análisis local del desarrollo de nuestra ciudad. En su informe de Medellín ¿Cómo vamos?, evidenciamos cómo la ciudad se enfrenta a problemáticas que requieren una mirada integral para su abordaje y comprensión. Hoy Medellín es la ciudad que más invierte en el desarrollo social, con una inversión per cápita del 1,95 millones de pesos, por encima de ciudades como Bucaramanga, Barranquilla y Cartagena, con inversiones de 1,30, 1,22 y 1,18 millones de pesos respectivamente. A pesar de ello, Medellín es la ciudad colombiana con el mayor índice de coeficiente de Gini, pues como podemos evidenciar, la ciudad registró un incremento sostenido en los niveles de desigualdad al interior de sus comunas, registrando un coeficiente de 0,5. En conclusión, a medida que la economía del país crece, unos habitantes se benefician más que otros y la desigualdad aumenta, pero una vez se ha superado cierto nivel de desarrollo, los habitantes más pobres comienzan a beneficiarse de mayor manera del crecimiento y la desigualdad disminuye. Por lo tanto, es necesario considerar la eficiencia y usar el gasto público en pro de la equidad,
De lo contrario, se esperaría un freno en el crecimiento. Lo principal y primordial para atacar las problemáticas sociales de nuestra ciudad, de nuestro país y a nivel global es potencializar la movilidad social, establecer estrategias que mejoren la economía desde la inversión en educación, en salud, en servicios básicos y el acceso a vivienda digna, a una alimentación completa, a un esquema de vacunación que garantice la salud de la población y con ello, mediante la satisfacción de las necesidades básicas, que las personas puedan ser productivas para la sociedad y puedan dinamizar la economía de modo que se vaya logrando una movilidad social de lo micro a lo macro.